Diferentes países europeos han empezado a dejar de apoyar a Ucrania y algunos otros han empezado a tomar medidas todavía más contundentes, como es el caso de Hungría, país miembro de la OTAN, país miembro de la Unión Europea, que acaba de lanzar una consulta pública, un referéndum para que el pueblo decida si se debe seguir apoyando a Kiev o no. Pero ¿esto realmente es perjudicial para Ucrania? ¿Y por qué varios países de Occidente han dejado de apoyar sencillamente a Kiev? Vamos a comentarlo. El gobierno de Hungría ha comenzado el día de hoy una consulta nacional que, entre otras cosas, pregunta a la población si, oye, ellos están de acuerdo en que el país siga entregándole más dinero a la Unión Europea para que sea transferido a Ucrania, o si está a favor de sencillamente no enviarle más armas a Kiev. Así como lo están escuchando, el cuestionario comenzó pues a ser enviado a los hogares en todos los países y tendrá que ser devuelto antes del 10 de enero. Esto ha sido explicado por diferentes portavoces del propio gobierno, encabezados por el primer ministro Viktor Orbán. La encuesta es importante dadas las numerosas disputas que tiene sobre todo Hungría con Bruselas, y lo que se estaría buscando es demostrarle a la propia administración de la Unión Europea que básicamente el pueblo de Hungría ha hablado. En este caso, la política migratoria también de la Unión Europea, que sería pues la influencia extranjera en la política también de Hungría y las importaciones de grano ucraniano, son algunas de las otras cuestiones por las que se les va a preguntar a los votantes. Es decir, el pueblo va a decidir básicamente la tensión que existe entre Hungría con la Unión Europea, el bloqueo de los granos o, en este caso, que estén obligados a recibir a migrantes. Sí, en este caso, de acuerdo con la portavoz de Hungría, la Unión Europea estaría esperando que Hungría aumente las contribuciones para financiar a las tropas ucranianas. Pero, ¿qué va a pasar si el referéndum sale a favor de lo que está buscando el oficialismo de Hungría? Es decir, de ya no enviarle más ayuda a Ucrania. Para algunos se puede generar una tensión tan grande que incluso se estaría planteando una suerte de Brexit, pero dentro de Hungría, un debilitamiento todavía mayor para el bloque de Occidente. ¿Acaso lo que sucede en Ucrania va a terminar haciendo que la Unión Europea se divida? ¿Que algunos países salgan del propio bloque comunitario? Pero curiosamente, algunos funcionarios y sobre todo Estados Unidos ven esta situación como algo completamente normal, a pesar de que se está despedazando el propio bloque de Occidente. Y es que en un reciente artículo de The Washington Post publicado por el propio Joe Biden, se estaría demostrando algo que algunos incluso han dicho sería una muestra de delirio. Pero ¿de qué se trata este artículo? Pues resulta que en este artículo el propio Joe Biden dice que, bueno, en realidad lo que está sucediendo con respecto a la ayuda económica que se le está dando no solamente a Ucrania sino también a Israel es algo necesario, porque se dice que lo que se hace es pues seguir peleando por la paz y por la democracia. Así como lo escuchan, básicamente lo que está diciendo el presidente estadounidense es que Estados Unidos es una suerte de nación esencial, que tiene que ser la policía del mundo y que tiene que ayudar a estos países a que salgan adelante, porque según ellos dicen, básicamente los propios intereses de seguridad nacional y el bien del mundo entero están en juego. Sí, con esta publicación lo que estaría intentando hacer Joe Biden es intentar convencer sobre toda la población de que se tiene que seguir enviando ayudas tanto a Ucrania como a Israel. Ahora, algunos dicen que en realidad lo que está pasando es que el propio Joe Biden habría perdido toda capacidad de responder adecuadamente a los actuales acontecimientos, y esta publicación sería una demostración más de que la tensión sigue en aumento. El artículo de Biden entonces en The Washington Post es una muestra del delirio que reina en la administración estadounidense. Parece la última voluntad apologética de un presidente que probablemente es verdaderamente consolado por los acontecimientos de Ucrania y Palestina. Terminó subrayando en este caso Paolo Raffoni, que es el director de la fundación del Centro de Investigación de Política Internacional, lo cual estaría demostrando que varios expertos ven no con buenos ojos la nueva estrategia de The Washington Post, y algunos incluso dicen que en este preciso momento lo que estaría intentando hacer Joe Biden es explicar lo que algunos ya han llamado la fracasada política exterior de la administración en la Casa Blanca. Israel acaba de publicar una lista de 300 prisioneros palestinos, en su mayoría todos adolescentes. Sí, en este caso, esto podría ser liberados en este escenario como parte pues del acuerdo para que
Hamas y otros grupos terroristas suelten a rehenes israelíes que están siendo retenidos en Gaza. Y aquí empiezan los problemas, porque estamos hablando entonces de que la administración de Benjamín Netanyahu sí que retuvo, y como hemos comentado, incluso adolescentes, a diferentes miembros o en este caso ciudadanos palestinos, y quieren hacer un intercambio de prisioneros. Pero ¿cuál es la diferencia entre unos que fueron en este caso secuestrados, secuestro de civiles, y en el otro que también se secuestra civiles y se mete en una prisión? Pues esto es diferente dependiendo de cuál sea el medio de comunicación que intente entregar esta noticia, cuando la realidad es que es muy similar. Y ahora hay otro punto importante. Ellos mismos han dicho que los grupos que tienen, en este caso los grupos de rehenes que tienen Hamas y otros grupos terroristas. ¿Cuáles son estos otros grupos terroristas? Si se suponía en un primer momento que solo se hablaba de Hamas. Recordemos que no hace mucho, hace unas horas, el propio presidente Joe Biden, o sobre todo Washington, habían confirmado que, oye, reconocen que prácticamente Hamas no tiene pues la posesión o la administración, entre comillas, de todos los desaparecidos en Israel, de todos los secuestrados. Entonces, habrían otros grupos detrás de esto. Y la pregunta es obvia, ¿cuáles son esos grupos? De momento no se habla de qué grupos están básicamente siendo señalados, pero sí que aparentemente dentro de Hamas tendrían algún tipo de voz y voto. Y esto es algo bastante preocupante. Ahora, según el acuerdo que se llegó entre Hamas y en este caso la administración de Benjamín Netanyahu, en el gabinete de seguridad del gobierno de Israel, ellos van a liberar a 150 prisioneros de seguridad a cambio de 50 rehenes en los primeros 4 días, que van a ser entregados poco a poco para seguir en este caso una misma proporción de la lista de los 300 prisioneros que se deben liberar, en este caso tomando en cuenta los rehenes. Lo que llama la atención es que para algunos medios son rehenes y los otros prisioneros, mientras que la realidad no está tan diferente entre ambos frentes. Lo único cierto es que en este punto entonces Israel acaba de publicar esta lista de los 300 prisioneros palestinos y las críticas han empezado a llegar también por la edad de estos prisioneros. Y es que ante esta situación de publicación de rehenes y todo lo que está pasando, el propio presidente estadounidense Joe Biden vuelve a ser objetivo de críticas. En este sentido, el propio Biden está afrontando una división de los demócratas a causa del conflicto entre Palestina e Israel. Así como lo están escuchando, entre los demócratas ha empezado a crecer el apoyo hacia la causa palestina, incluso antes del inicio de la escalada del conflicto entre Hamas e Israel. Por ello, desde el propio partido, el presidente Joe Biden empieza pues a escuchar diferentes voces disidentes sobre la decisión de Estados Unidos de respaldar a Tel Aviv en su ofensiva contra la Franja de Gaza. De acuerdo con el artículo de Financial Times, en el que se citan a diferentes encuestas sobre la percepción del conflicto en Oriente Medio, alrededor del 25% de los que votaron al presidente Joe Biden se identifican como pro-israelíes, no mucho más del 20% que respalda a los palestinos. Estamos hablando de una división notable incluso dentro de los votantes de Joe Biden. Ahora, lo que se está comentando, y lo dice el propio artículo, es que este cambio ha supuesto que Biden se enfrente ahora a una repentina división dentro de su partido, en torno a Oriente Medio, mientras se dirige a una dura campaña de reelección probablemente contra el expresidente Donald Trump. El otro gran factor que tiene, en este caso entre los que apoyan a los bandos, es la edad, ya que por ejemplo entre los estadounidenses más jóvenes hay un apoyo más abierto y más activo al grupo de Palestina que a los de Israel. Mientras tanto, en los mayores de 65 años, el apoyo es abrumadoramente hacia el país hebreo. El diario destaca que incluso antes del 7 de noviembre, antes del ataque que se llevó a cabo por parte del grupo Hamas, había una marcada tendencia en Estados Unidos a que los demócratas estén empezando a acercarse a la causa palestina. Y sí, en este momento Joe Biden está entre la espada y la pared, porque son precisamente los propios demócratas los que han empezado a cuestionar si se debe seguir apoyando a Israel. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario, que compartas esta publicación nos ayuda a llegar a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.